¿Qué tal? Muy bienvenidos aquí a Radio Sónica, profesionales de consorcio. ¿Qué entrega será esta número? Voy a averiguar qué entrega, pero la verdad que estamos haciendo un programón hace 3, 4 meses, Doc, que estamos... Creo, si no me equivoco, es la 16ª, o sea, la 16. Ah, las tenés 16. contadas, Sí, mirá sí, qué sí, prolijo. las tengo revisadas. Qué prolijo. Bueno, lo cierto es que esto cada vez sale mejor a juzgar, ¿no? Por lo menos por los mensajes que recibimos con preguntas de todo tipo y sobre todo hoy, mucha gente joven, mucha gente que está tratando de dar el salto, de irse de su casa, de abandonar a papá y a mamá, de sacar de abajo del colchón todo lo que tiene y decir, bueno, ¿de qué forma accedo al techo propio? Así que hoy vamos a estar hablando particularmente de lo que es fideicomiso inmobiliario y también de, bueno, tratar de desasnarnos un poco de lo que tiene que ver con derecho del consumidor, y para eso tengo, y los paso a presentar ya mismo, a Rodolfo Papa, que es abogado, asesor de empresas, capacitador y experto en derecho mercantil, y al unísono, así, los dos juntitos, Marcelo Sánchez Rodríguez, que es abogado, especialista en fideicomiso justamente y profesor universitario. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Ya están cancheros en buenas radio y tardes, tele ustedes, muchas ¿no? Gracias. Sí. Sí, hemos dado alguna nota en alguna radio. Bien, bueno, entonces no hay ni que regir. Y estoy también, por supuesto, con Juan Martín, Luciani Otaño, 3 abogados en esta mesa. La verdad que me va a ser difícil la tarea, pero que voy a aprender. Va a ser divertidísimo. No, pero que voy a aprender. Pues le contaba en la previa a los chicos que mi forma de poder acceder al techo propio fue vía fideicomiso. Entonces digo, haberlo conocido antes. Es que es una herramienta muy interesante, que está en puja, sobre todo en lo que es provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no voy a quitar letra y vamos con los invitados de lujo que tenemos hoy. Totalmente. Entonces hago así, simplemente voy a decir a todos que nos pueden ver en www.radiosonica.com.ar, nos pueden mandar WhatsApp, nos pueden encontrar por todas nuestras vías de contacto, profesionales de consorcio, no se olviden, Y arranco entonces, a ver, con Rodolfo, para que me hagas un poquito un ABC, bueno, de todos estos escritos que la gente sigue tuyo, bueno, un ABC de lo que es el fideicomiso inmobiliario. Bueno, por supuesto, bueno, estamos muy contentos acá con Marcelo de compartir y también agradecer, por supuesto, a Juan Martín. Bueno, el fideicomiso es un vehículo, ¿no es cierto? Uno podría definir, básicamente el fideicomiso es un vehículo que encapsula un patrimonio. Es como una suerte de campana que encapsula un patrimonio dinámico. En el caso, por ejemplo, que vos participaste, en su momento vos adheriste a un fideicomiso, esencialmente encapsula el terreno y los fondos necesarios para llevar la obra dentro de esa campana. Sí. Esencialmente esa campana está administrada, o sea, la cara de esa campana hacia terceros está administrada por lo que es el fiduciario, que es el centro de la figura. Digamos, es quien administra y es el rol más importante que tiene. Por supuesto, a más seriedad, más profesionalidad del fiduciario, más cobertura, ¿no es cierto?, jurídica vas a tener. Eso sería esencialmente cómo funciona un fideicomiso, que por supuesto lleva mucho. Estábamos hablando con Juan Martín y con Marcelo, que lamentablemente mucha gente, vos decías el caso de los jóvenes o con los valores hoy de los inmuebles, que es una posibilidad de adquirir la propiedad a través del fideicomiso. Entonces, por supuesto, es necesario tomar recaudos, informarse, ¿no es cierto?, tratar de nutrirse de la mayor cantidad de información posible antes de tomar esa decisión, ¿no es cierto?, de sí ingresar, de sí apostar a la figura. ¿No es cierto? Y por eso están ustedes hoy acá, porque los vamos a exprimir, vamos a tratar de conocer, bueno, todos los pros, los contras, qué atenernos, cómo encontrar esa persona de máxima confianza, ¿no?, que vos nos estás refiriendo. Pero decía Rodolfo campana, y yo pensaba en realidad en otra figura que es, Marcelo, algo así como un chanchito, ¿no? Un lugar donde ese excedente, eso que está difícil hoy que te quede un excedente a fin de mes, pero tratar, ¿no?, de alguna manera ir haciendo una especie de chanchito y de pasar, ¿no?, todos esos pesos en lo que uno cobra, tratar de alguna manera de convertirlo en dólares, ¿no? Porque a partir de este patrimonio. ¿Está bien lo que digo? En principio sí, el tema del fideicomiso es muy atractivo a los inversores, a la gente que quiere invertir con una determinada finalidad, que puede ser obtener un inmueble con destino a vivienda. Yo creo que hay que tener cuidado con el tema de si uno quiere ahorrar en un fideicomiso,
de cero, porque hay que tener en consideración que las cuotas que generalmente se abonan en los fideicomisos al costo, si bien muchas veces se pactan en pesos, son actualizables mediante un índice que generalmente es el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, es decir, estas cuotas no son fijas, van a ir aumentando. Generalmente se requiere que los inversores, si ingresan en carácter de fiduciantes al fideicomiso, además aporten sumas de dinero, además de las cuotas, con carácter semestral o anual. Y el fideicomiso tiene una característica particular, que es que el fiduciante, a diferencia del comprador por boleto de compraventa de un inmueble, se obliga a aportar los bienes al fideicomiso. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el supuesto en que el emprendimiento inmobiliario se terminaron de abonar todas las cuotas y no se terminó, los fiduciantes tienen que seguir pagando las cuotas. Ah, claro. Entonces, ahí está el riesgo. Ahí está la diferencia entre ingresar como fiduciante o ingresar como comprador por boleto de compraventa, ¿no? Ahí seguimos, pero esperen que hago un ping-pong, porque yo soy ansiosa. Ese es un tema clave, ¿no? el que nos comenta Marcelo, pero con tu ejemplo muy bueno del chanchito, sí, llevándolo, lo que dice Marcelo, a la realidad es que el chanchito solo no basta. Entonces claro, el riesgo es ese, sí. que vas a tener, que llegado el caso por este riesgo de los costos que uno no conoce, ¿no es cierto?, el sobrecosto que genera la obra, que en definitiva es ese riesgo de ingresar a la figura, ¿no es cierto?, es que el chanchito solo no lamentablemente no sea suficiente y haya que recurrir claro, a otras alternativas. Claro. Yo quería ir ahí, justamente, los voy a utilizar a los tres, porque lo que voy a hacer es una especie de encuesta. Son 3 expertos, son los que más saben, y encima 3, o sea que no va a haber empate nunca. A ver, el fideicomiso. Dijimos que es interesante, dijimos que es una forma, que es una herramienta. Lo que yo le quiero preguntar es que se la jueguen. En este contexto actual de una Argentina con problemas inflacionarios, donde la seguridad jurídica a veces tambalea un poco, ¿fideicomiso inmobiliario sí o fideicomiso inmobiliario vemos en otro momento? No, en la medida en que todos estos riesgos que ustedes citaron tengan una adecuada cobertura, ¿no es cierto?, es una figura que ha brindado certeza jurídica. El problema hoy, digamos, con un contexto económico, digamos, bueno, es un poco lo que decía Marcelo y lo que vos también nos compartías, es la moneda, con qué moneda vamos a usar el proyecto. Volvemos, ¿no es cierto?, claro, lo que para los argentinos significa el dólar por las últimas décadas de crisis económica que hemos sufrido. Entonces, un tema importantísimo hoy sería cómo financiamos, si ese chanchito sería en pesos o en realidad tenemos que pensar en un chanchito en dólares, claro, ¿no es cierto? Ese claro, sería un tema básico, y por supuesto toda la cobertura jurídica. Vos hoy creo que muchas veces se habla, porque es una figura de moda, el fideicomiso es como algo de moda y que bueno, la gente sin conocer mucho habla y piensa y toma experiencias, pero uno cuando asesora, trabaja con clientes, lo esencial, la decisión del fideicomiso tiene que ser la última decisión. Y como vas subiendo una escalera y querés llegar a la cúspide, bueno, para llegar a la cúspide tenés que ir pasando etapas, tenés que ir evaluando todos estos riesgos que ustedes marcaron, que lamentablemente en la práctica muchas veces, o la gran mayoría de las veces, o en proyectos no tan sofisticados, no tan profesionales, no los ves. Y luego te vienen las consultas, te vienen los conflictos a los abogados cuando precisamente las bases no fueron bien hechas, claro, o todo este aspecto fundamental, decís que pensás vos en una Argentina con una inflación de más del 100%, y si vos apostás solo al peso, es probable que de acá a un año, evidentemente, te va a quedar muy chiquita la alcancía. Claro, claro. Me gustaría hacer un ejemplo para ver si encaja y que me corrijan en todo caso, para los oyentes, a ver que no entiendan un poco más las opciones que tienen hoy. Como está difícil el acceso a la vivienda, voy a poner un ejemplo con 3 supuestos, a ver si más o menos encajan. Yo me quiero comprar un departamento hoy. Si lo voy a comprar ya hecho en un lugar, en un consorcio constituido como tal, ya hecho, me sale $100.000. El mismo, si se lo voy a comprar a una SA o SRL constructora que lo está realizando, me va a salir $60.000. O sea, de 100 bajé a 60.
Y si yo invierto en un fideicomiso que algún día va a ser un edificio, que algún día va a tener mi propiedad y la van a constituir algún día, 3, 4, 5 años, hoy pago, por ejemplo, de entrada $10.000, $20.000 y luego cuotas más desembolsos. ¿Es este el panorama argentino para que entienda el que no es abogado? O sea, las opciones que tiene de compra, o pone 100.000 en algo ya constituido en consorcio funcionando como tal, 60.000 en una constructora que va a adoptar luego la forma de propiedad horizontal, y por último el fideicomiso inicial, que es un conjunto de inversores que no solamente es un desembolso inicial de un monto mucho más chico, $10.000, $20.000, con luego aportes con indexación, por supuesto, porque estamos en una economía inflacionaria, que en definitiva me salió mucho más barato, pero el nivel de riesgo y de tiempos es mucho más alto. ¿Correcto? Tu ejemplo está muy bueno. El punto es el siguiente. Ante la incertidumbre que se ha hecho tan común en la que vivimos, uno podría decir, esos $10.000 más las cuotas, si vos entras en esta última variante que explicitas, es incierto el costo final que te va a salir la unidad una vez que esté la obra construida y se te adjudique esa unidad. Puede ser que salga menos de 100.000 o puede ser que te salga 150.000. Ese sería el punto, que no, porque el costo de financiación termina, lo que decía Marcelo al principio, es vos que entrás a la figura con un aporte inicial, el costo de la financiación siempre va a caer en vos. En definitiva, ponele que de acá a un año en Argentina puede ser que la inflación, digamos, uno no tiene la bola de cristal, pero puede ser que la inflación se duplique o que haya un shock y la inflación se reduzca. Bueno, entonces ahí va lo que yo decía en mi pregunta. De alguna manera pasó lo mismo con los créditos UVAs, ¿no? Que en Chile funcionó tan bien, ¿no? Y que acá tenemos este problema de la inflación. Es decir, un buen ejemplo en la práctica. Claro, claro. Marcelo, y esto encajaría dentro de lo que es esto es expertise, defensa del consumidor. O sea, algún tipo de incumplimiento de parte del fiduciario, que sería para el administrador del consorcio sin serlo, porque todavía no hay consorcios, la administración. El administrador del fideicomiso. Claro, por ejemplo, no es la constructora, no es la inmobiliaria, es el fideicomiso, tampoco es el administrador de consorcios. Este administrador del fideicomiso es el fiduciario. ¿Es una relación de consumo con quien adquiere, con los fiduciantes, digamos? Sin duda, que el derecho del consumidor se puede aplicar a las relaciones contractuales en los fideicomisos inmobiliarios, no hay duda de eso, en los supuestos en que los adquirentes adquieran la unidad, el inmueble, con un destino final, es decir, que lo adquieran para habitar con su familia, para habitar de manera unipersonal, pero siempre con un destino final, es decir, que no lo reinsertan en el mercado al inmueble, no lo adquieren para después alquilarlo o para después venderlo. Ahí se aplica el derecho del consumidor, el sistema de protección de consumidores, que bueno, aplicado a lo que es el fideicomiso, tenemos los profesionales una gran tarea en esto que es el fideicomiso, porque se presentan muchas lagunas del derecho desde que se inicia el emprendimiento inmobiliario hasta que se termina. Sí. ¿Cuáles son? Si es relación de consumo o no, qué pasa con los vicios ocultos, qué pasa con la ruina, qué pasa con las cuotas, si hay falta de entrega, si hay falta de escrituración. ¿Qué sucede cuando se entrega la posesión y todavía no está constituido el consorcio? Claro. ¿Quién administra? Si se administra bien o se administra mal. Y en esta relación hay diferentes nombres, son muy parecidos, pero bueno, está el fiduciante, el fiduciario, el fideicomisario y los beneficiarios, ¿correcto? ¿Hay alguno más? Así es. No, internamente son las 4 posiciones que es uno el dueño del terreno, otro el fiduciante aporta el terreno, puede haber fiduciantes de terrenos, aportantes del terreno, que obviamente va a ser el activo más importante del proyecto. Seguramente va a haber otra segunda clase de fiduciantes, que son los que aportan el dinero para financiar la obra del lado del fiduciante, que a su vez en la práctica va a coincidir con los beneficiarios, es decir, la figura se crea
ellos aportan los bienes que van a entrar en esta campana de la que les hablaba en su beneficio, digamos, mientras el proyecto esté en esa campana, en esa cápsula, y el fiduciario en el centro de la figura. Que sea administrador. El fiduciario administrador en el centro de la figura, digamos que es el que va, responsable, es el que va armando todo el rompecabezas, digamos lo que es la etapa de construcción, la comercialización, y al final del camino tenemos el fideicomisario, que sería el beneficiario final, que puede coincidir, en la práctica normalmente coincide con el beneficiario, que es el beneficiario final, es decir, una vez que el proyecto, la obra está terminada, se adjudica, es decir, se procede a la subdivisión. Una vez que la obra está construida, subdividida, se adjudica, el fiduciario adjudica a cada uno de los fideicomisarios. Perdón, la última ya. Sí, O sea que es muy importante a la hora de no solamente asesorarse con especialistas en el tema, sino ver bien quién es el fiduciario, porque en definitiva va a ser quien va a administrar el fideicomiso. O sea, puedo decir un ejemplo. Si yo veo que una persona como Constantini, ¿no? que ha hecho proyectos y ha cumplido, en principio me da, más allá de los estudios que hagamos de veraz, de juicios universales, de antecedentes penales, en principio me da una garantía de que este tipo ha cumplido en el pasado, es muy probable que cumpla en el presente. Ahora, cuando no se sabe quién es el fiduciario, ¿es un testaferro o también ocurre estos temas de estafas? O yo hablando en general para darles pie para que... Es un tema reputacional, como vos bien decís, es un tema reputacional, una marca, ¿no es cierto?, en la medida en que en el proyecto participe, digamos, marcas, desarrolladores en el rubro inmobiliario no se conocen, es un mercado, no es tampoco tan grande, siempre es un plus, es una marca que ayuda a la reputación, ¿no es cierto? El punto acá es importante, que también cada fideicomiso lo tenemos que ver esto particularizado. Seguramente el día de mañana vamos a tener una consulta y es, como dice Marcelo muchas veces, que estoy de acuerdo, es como somos como un sastre para una determinada persona que nos contrata para hacerse un traje o un vestido, ¿no es cierto? Es decir, cada fideicomiso tiene sus particularidades. Esto también es importante, ¿no es cierto? Vos, como también experto en consorcios, cada consorcio, me imagino, tiene sus particularidades, ¿no es cierto? Sí, el consorcio debería ser el destino final de estos fideicomisos inmobiliarios, ¿no? De construcción inmobiliarios. Correcto. Lo mismo que la SA y la SRL, que son otros tipos también, deberían, según el nuevo Código Civil, adecuarse, dicen, a propiedad horizontal. Luego veremos cómo, pero en principio ya planteó de que estas figuras, tanto el fideicomiso de construcción inmobiliario como SA, SRL y algún otro tipo societario, deben en realidad adecuarse a la propiedad horizontal, que es puntualmente lo que me trata a mí, porque en realidad no hay una intención de lucro, sino hay que, o sea, en el consorcio sí se reparten gastos, pero no hay intención inicial de lucrar con las expensas ni con los gastos comunes, sino es más bien mantenerse, ¿no? Sí. Mari, perdón, vos querías... No, me encanta, yo estoy muy atenta porque además lo que pienso es que este traje a medida que vos estás refiriendo del sastre tiene mucho que ver con la coyuntura, ¿no? Muchas veces no es malintencionado el constructor, la constructora, muchas veces también tiene que ver cuando tocó la pandemia, por ejemplo, ¿no? Donde se frena todo y nos quedamos 2 años con todo frisado, donde no había insumos, no había trabajadores, no había nada. Gran incertidumbre que han pasado todos los que en ese momento estaban en un fideicomiso. Totalmente, ¿no? Me parece que fue hace un siglo la pandemia, pero claro, obviamente estuvo 1 año y medio toda la construcción prácticamente parada, ¿verdad? Claro. Ahí tenemos lo que son los riesgos que los abogados llamamos la fuerza mayor, el caso fortuito, quién responde ahí, quién se hace responsable, quién asume ese riesgo. Y yo creo que es otro tema que vos, Mariela, lo decías, y vuelvo al ejemplo de la alcancía, que me pareció... ¿Te pareció simpático pensar en el chanchito? Me pareció simpático porque la generación mía pensábamos ahorrábamos en el ahorro. Así, claro, claro. Como generacional. Pero el tema es son los riesgos, ¿verdad? Y en este punto, y creo que también tu ejemplo me pareció muy bueno en el sentido, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas alguien que quiere comprar? ¿Compra ya la unidad hecha? ¿Compra a un desarrollador? ¿O ingresa a un fideicomiso? Y son tres tipos de riesgos
totalmente distintos, es decir, cuando hablamos de fideicomiso también hablamos de quién se reparten y cómo se distribuyen los riesgos, ¿verdad? Creo que ese es un tema también importante. Ahora venimos con los distintos tipos de consumidores, riesgos, consumidores, así tengo que decirlo, los riesgos, los pros, los contras, los detalles y todas las preguntas que nos quieran enviar al 116-819-8918, sobre todo si estás pensando, bueno, ¿cuál es la salida, cuál es la alternativa? No te funcionó el tema de las uvas, créditos a lo mejor te das cuenta que no hay o que son casi imposibles y los que hay son muy difíciles de acceder, y a lo mejor el fideicomiso es la solución para acceder a la vivienda propia. Así que vamos a una tanda muy cortita que el chino me dice ok y ya venimos. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en Seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. Profesionales en Seguros. Estudio Contable Liliana Corso, especializado en propiedad horizontal, auditorías de edificios con amenities, manuales de procedimientos para administraciones de consorcios y edificios. Contáctenos al teléfono 4306-6075, en redes sociales, Facebook y LinkedIn, Liliana Corso, o en Instagram, @LilianaCorsoPH. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. De un lado estamos nosotros y del otro lado estás vos. En el medio, todo lo demás. Eso es comunicación de punta a punta. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Y seguimos en Profesionales de Consorcios. Bueno, están llegando un montón de preguntas, y nos habíamos quedado en el otro bloque pensando en los distintos tipos de consumidores que hay. Porque ahora sí les voy a contar mi caso particular. Digo, el que compra un fideicomiso, lo que está comprando no es algo tangible, no es tierra, es una idea, ¿no? Entonces acá viene cuán corajudo puede uno ser. Lo que hice yo fue no comprar el fideicomiso, sino alguien que ya había comprado un fideicomiso y que quiso desprenderse, porque obviamente sí quiso hacer negocio con él y cobrar una diferencia. Claro, exactamente. Cuéntenos un poquito cómo es ese caso y si en todo caso no es menos riesgoso, ¿no es cierto? Porque en el caso del edificio mío lo único que le faltaba era la piscina, es decir, que si me salía mal el negocio, en última instancia me iba a bañar a otro lado, pero el edificio ya era un tangible, ¿no? Ya era un activo, algo que yo podía ver, ¿no? Bueno, para mí hay que tener en cuenta, en primer lugar, qué tipo de contrato se celebró en ese caso que vos le compraste a la persona que ya estaba en el fideicomiso, sus derechos y obligaciones, que es lo que se denomina la posesión contractual. Muchas veces se celebra un contrato de cesión de posesión contractual, donde la persona que estaba como parte en el fideicomiso se aparta de esa posición y se la cede, que generalmente es de manera onerosa, a otra persona. Este es tu caso. Claro. Vos ingresás y tenés los derechos y las obligaciones que tenía esa persona. Pero en algunos otros casos de la práctica me ha tocado presenciar algunos casos donde en vez de utilizarse el contrato de cesión de derechos, se utilizaba el contrato de compraventa.
Es decir, se celebraba un boleto de compra-venta entre esa persona que estaba en el fideicomiso y esa tercera persona que iba a ingresar. Entonces, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Es mejor, es peor? Como te dije en un inicio, si hay una cesión de posesión contractual, el cedente se aparta de la relación contractual en el fideicomiso, pero cuando hay un boleto de compraventa hay dos partes, vendedor y comprador. Sí. Entonces, el vendedor se obliga también a entregar la cosa y a escriturar. Entonces, la persona que está comprando en ese caso va a tener más obligados, no solamente la parte que le vendió, sino también el fiduciario o desarrollador inmobiliario, a quien va a poder reclamarle la entrega de la posesión y posteriormente la escrituración de las unidades. Sí. Excelente. Puedo hacer dos preguntas tajantes, para mí por lo menos. En Provincia de Buenos Aires existía lo que era la registración en el RPI de lo que eran los boletos de compraventa. ¿Existe lo mismo respecto a esta posesión que uno compra de un fideicomiso? O sea, que sea registrable este título, digamos que aún no es título, o sea, que es como era el boleto de compraventa, tampoco es título. O sea, ¿existe hoy o sería recomendable en el futuro proponer que se registren, por ejemplo, esta posesión de derechos inmobiliarios? Eso es un punto muy interesante que el que tocás, porque cuando contratamos en un fideicomiso inmobiliario no contratamos adquiriendo inmediatamente un derecho real, es decir, no somos propietarios directamente, sino que estamos adquiriendo un derecho personal con ese contrato, y el derecho real de dominio o de propiedad horizontal ordinaria o especial, en su caso, lo vamos a adquirir cuando nos entregue la propiedad, cuando escrituremos y cuando ese inmueble esté inscrito en el registro de la propiedad inmueble a nuestro nombre. En ese lapso de tiempo entre que contratamos y se inscribe la propiedad final, no somos verdaderamente propietarios, sino que tenemos derechos sobre ese fideicomiso. Hay expectativas. Es una suerte de crédito, sos como un acreedor contra ese patrimonio. O sea, el caso que es bastante común, por cierto, que protagonizó Mariela, es decir, un acreedor inicial le cedió su derecho oneroso, y Mariela fue la nueva acreedora contra ese patrimonio. Es un derecho de crédito que tenés, que se va a materializar, ¿no es cierto?, en la medida que la obra concluya y se adjudique la unidad terminada, ¿verdad? Pero perdóname, pero está muy bueno lo que decís, porque es verdad, es como una laguna. ¿Cuál es ese derecho que tiene el aportante, digamos, mientras esta campana opera? Digamos, el aportante o del terreno de los fondos tiene un crédito contra esa campana, pero efectivamente, digamos, no hay una registralidad porque todavía no estamos en el mundo de un derecho registral o que se va a materializar a través de la unidad. Lo que sí existe es que el contrato sí se registra, se tiene que dar a publicidad como una manera de que los terceros conozcan qué hay en ese fideicomiso, quién es su fiduciario. Un ejemplo que está en todos los medios estas últimas 2 semanas es este fideicomiso que creó este influencer Maratea para ayudar, colectó casi 900 millones de pesos para ayudar a Independiente, y bueno, el conflicto que se generó precisamente porque ese contrato no estaba registrado para darle publicidad ante en este caso tendría que haber sido, que finalmente se resolvió el tema, la IGJ en Capital. Sí. Se había inicialmente registrado en Neuquén. En ese punto, la registralidad, pero a los fines de la publicidad, es del fideicomiso. Pero ese no es inmobiliario igual, es otro tipo de fideicomiso. Correcto, es exacto, es otra finalidad. Yo me refería a este que es bien primo, digamos, de lo que es los derechos reales, porque hay un terreno. El destino final es la creación de propiedad horizontal, en el intermedio un conjunto inmobiliario, lo que fuese. Entonces, el fideicomiso de construcción inmobiliaria podría llegar a ser en algún planteo registrable, y esto dará alguna especie de seguridad jurídica a quien adquiere esto. Y lo otro que quería preguntar, ¿qué tipo de garantía tengo? O sea, si el fiduciario no cumple. O sea, ¿me quedaría una parte, por así llamar, del terreno o tampoco? Ante el incumplimiento del fiduciario, ¿no? O sea, digamos que me estafaron. Yo puse $10.000, 40 pusimos $10.000, que son $400.000, y se fueron. ¿Qué hacemos los aportantes, digamos,
nos quedamos con una parte del terreno. Bueno, bueno, este es un riesgo que lamentablemente ha sucedido, digamos, es un riesgo real, afortunadamente en pocos casos, pero bueno, nos puede llegar y de hecho nos han llegado este tipo de consultas. Ahí esencialmente, por un lado, reitero, digamos, uno en esos lamentables casos, uno tiene que preguntar qué diligencias tomó, tiene que revisar y ver el diario del lunes, qué hicimos, qué no hicimos para que las cosas terminaran mal, como vos decís. En realidad el escenario que planteás, hay dos grandes riesgos que lamentablemente hoy, con todo, y volvemos también a lo que decía Mariela de los vaivenes económicos, pueden suceder en la dinámica de la figura. Por un lado, nos puede tocar que el fiduciario haya hecho mal las cosas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí, digamos, independientemente de las responsabilidades que las va a tener el fiduciario, civiles y penales, es, digamos, bueno, ese conductor del vehículo no anduvo, tenemos que sacarlo y poner a otro. Tenemos que poner a otro capitán del barco para que el barco siga su curso. Y eso, por supuesto, habrá que ver cómo está previsto en el contrato, cómo manejamos, que ya es un conflicto, obviamente que estamos ya en un conflicto serio. Ese sería el primer punto, pero... ¿Qué tipo de demanda operaría ahí en ese caso? Digo, ¿cuál es el instrumento legal con el cual yo voy y trato de defenderme de esta estafa? Lo que vos tenés que hacer es remover, tenés que pedir que se remueva, pero hay que ver también cómo se previó en el contrato, pero la herramienta es removerlo. Vos hiciste mal las cosas, te tenés que ir y hay que ver si esa salida es amigable o no, que ese va a ser el otro problema que vas a tener que enfrentar, ¿no es cierto? Con lo cual, de acá salta a la vista que lo que se necesita a la hora de meterse en un fideicomiso inmobiliario es contar con un abogado amigo. Sí. No hay especialista, forma. Como los doctores, especialista en fideicomisos. Claro. No es, esto, yo siempre hago la analogía con la medicina, ¿no? Porque la medicina es como que la gente entiende más. Y yo tengo un problema en el ojo, no voy al traumatólogo. El traumatólogo es médico, pero además hizo la especializada Claro. Uno es abogado, pero aparte luego de ser abogado, por lo general hace una especialización, o se dedica a algo, no es que es abogado. Sí, claro. Obviamente que un médico siempre te puede dar una primera aproximación y saber derivarte. O sea, te puede decir, che, mira, te recomiendo un oftalmólogo o lo que fuese. En este caso puntual, claramente, si uno está pensando en adquirir algo a través de un fideicomiso, o ya lo tiene, o lo hereda, porque también es hereditario, ¿no? Te pregunto. Se puede constituir un fideicomiso que tenga como fuente un testamento. Por eso. Pero, Juan Martín, lo que vos decías es muy importante, el tema de la especialización de los profesionales del derecho, tanto abogados, escribanos, escribanas, corredores inmobiliarios, respecto a este tema, esta figura que es tan importante, tan útil actualmente y de cara al futuro, que también podríamos hacer una analogía entre el fideicomiso y esa caja de herramientas donde el fideicomiso es un martillo. El derecho podría ser la caja de herramientas y tenemos adentro el martillo. El martillo es el fideicomiso donde podemos usarlo para muchas cosas. Podemos usarlo para colgar un cuadro en nuestra casa, donde vamos a utilizarlo de una manera con un buen fin, o también podemos utilizarlo para romperle la cabeza a alguien. Y ahí va a estar la función de nosotros, los profesionales del derecho, de tratar de resguardar los derechos de los contratantes en este negocio inmobiliario. Por eso, vinculado a lo que es la registración del contrato, no como al derecho de crédito del contrato y al derecho de los adquirentes, no existe una norma a nivel nacional que establezca una obligación de registración del derecho del adquirente en los registros de la propiedad inmueble de manera preventiva. Con lo cual genera lo que, a mi entender, se denomina lo que es la vulnerabilidad del adquirente, una situación de vulnerabilidad, ya que el fideicomiso inmobiliario no está regulado, está regulado solamente el contrato de fideicomiso de manera general en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero encontramos estas lagunas del derecho en estas situaciones conflictivas que concluyen en esto que es que estamos debatiendo ahora. Es necesario registrarlo, es necesario un control
sobre los fiduciarios? ¿Hasta qué punto? Y en su experiencia tribunalicia, digamos, ¿cuál ven esta laguna que debe ser llenada por la interpretación de un juez, en definitiva? ¿Cuál ven más o menos, si hay jurisprudencia, si hay fallos plenarios, cuál ven que es la interpretación del juez respecto cuando hay una falla, no una estafa, sino una falla, está más del lado del consumidor o más del lado de la empresa fideicomiso? O sea, ¿cuál es la idea del juez? ¿Resolver o intentar de que continúe? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que, a ver, el labor ¿Es un de juez la... comercial hoy en día, perdón? ¿Es un juez que interpreta esto? ¿Es un juez comercial? Depende, si estamos hablando de relaciones de consumo, el contrato se celebró y se ejecutó en la capital federal, interviene la justicia de las relaciones de consumo actualmente. Que es nueva. Que es nueva, hace 1 año y medio que entró en funcionamiento, y bueno, esto conlleva a que se apliquen de manera directa los principios del derecho al consumidor, que no es necesario que nosotros como abogados los reclamemos directamente o hagamos una argumentación tan grande al momento de iniciar la demanda, sino que esta justicia de relaciones de consumo ya tiene un código de las relaciones de consumo de manera local, con los cual aplica estos principios. Para contarle a la gente, es un fuero nuevo, digamos. Es un fuero que no es comercial, no es civil, es defensa del consumidor. Así es, sí, es un fuero nuevo, son jueces que tienen determinada competencia en conflictos donde prima lo que es la relación de consumo, que es distinto a los jueces comerciales, distinto a los jueces civiles, y depende de lo que es la justicia local y ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto hay que recalcar que es la única localidad en el país que tiene justicia de las relaciones de consumo. El desafío de ahora en adelante es promover al resto de las provincias sí, la creación de un fuero de las relaciones de consumo. Hay un momento de tensión que se produce, esto para ya graficarlo, digo, hay un momento de tensión que es en el momento en que vos tenés ese papelito, por ejemplo, que era mi cesión de derecho, ¿no? Yo ya estaba adentro, me había comprado la silla, la cama, ¿viste? Como vos sentís como que de acá no me saca nadie. Ay, pero hasta que llega el momento de la escrituración. Vos decís, lo único que tengo es un papelito que Juan Pérez dijo que esto es mío, pero era como, ¿no? Y la escrituración, a veces por cuestiones burocráticas, por distintos motivos, tarda, que tiene que ver con la formación también del consorcio, etcétera, ¿no? Es decir, uno todavía está dentro de su unidad funcional, pero no es el dueño. No tiene la escritura. No tiene la escritura. Es la base, ¿no? Cuando uno adquiere la propiedad, es la escritura, tenerle. Claro. Es fundamental. Hay tiempos que son normales, digo, uno puede esperar 6 meses. ¿O qué pasa en aquellos casos donde esta escritura se dilata años? Digo. Bueno, ese es otro conflicto. Yo quería brevemente, 10 segundos para concluir la pregunta que me hacía Juan Manuel del conflicto, era la remoción. Y el otro tema que lamentablemente es muy actual, en los últimos años hemos tenido muchas consultas, que es el otro gran, enorme riesgo que tiene el fideicomiso, es qué pasa, ponele que la obra se está desarrollando al año 2, 3, supongamos que es un proyecto de 5 años, y al año 3 se paraliza, el fideicomiso se queda sin caja, se queda sin fondo. O pandemia. Por pandemia, por sobrecostos, por costos laborales, porque los insumos subieron y el fiduciario se queda sin billetera. Recuerdan lo que hablábamos de esa campana intocable, que es la única billetera con la que cuenta el fiduciario para realizar la obra. Y este es un escenario que se puede dar más ante nuestra economía con tantos vaivenes. Y ese es un escenario que, bueno, y volvemos también a tu pregunta de los $10.000, digamos, o sea, vos entraste al año 1 con $10.000, venís pagando al año 3, faltan 2 años y recibís una comunicación del fiduciario de que no hay más caja y hay que hacer aportes adicionales o extraordinarios. Y ese es otro riesgo que, bueno, ahí dependerá también, como decía Marcelo, las lagunas, los vacíos, pero es un riesgo enorme.
¿no es cierto? Que uno, con esto que decía Mariela, también en ese lapso decir qué pasa, hasta escrituraré o no, es parte de la incertidumbre, ¿verdad? Claro. Y en el próximo bloque, me voy a meter porque nos quedan 15 minutos de programa, tengo que hacer una tanda comercial, que es un poco para sustentar, ¿no? Para que sea sustentable este programa, y gracias a Dios que la hay. Me quiero meter también en el tema de las tragedias. ¿Qué pasa? Pero me lo contestan después de la tanda. ¿Qué pasa cuando en el medio de un desarrollo, sea mediante fideicomiso o no, pero muchas veces ha sucedido esas tragedias inesperadas donde muere un operario, etcétera, etcétera? La obra queda paralizada. Nos vamos a meter en ese tema en el próximo bloque, que ya venimos y seguimos con más Profesionales de Consorcios. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. OM Profesionales en Seguros. Estudio Contable Liliana Corso, especializado en propiedad horizontal, auditorías de edificios con amenities, manuales de procedimientos para administraciones de consorcios y edificios. Contáctenos al teléfono 4306-6075, en redes sociales, Facebook y LinkedIn, Liliana Corso, o en Instagram, @LilianaCorsoPH. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Y seguimos entonces en Profesionales de Consorcio, y a mí como periodista no saben el orgullo que me da que acá los grandes maestros, 3 abogados que están en esta mesa, pero de los buenos, de los grosos, no cualquier abogado, me dicen, esa es una pregunta de maestría, que es la que hicimos en el bloque anterior, lo cual ya yo no daba, pero ya quería volver para esta pregunta donde, digo, vamos a diferenciar a los consumidores. Estábamos los asustadizos, los que no queremos arriesgar demasiado, los jugados, ¿viste? El que dice, bueno, Dios me ampare. Hay gente más arriesgada, hay gente también que lucra un poco con esto, porque estamos hablando de negocios, no estamos hablando de beneficencia. Entonces habíamos planteado el caso de estos edificios donde a lo mejor hay una tragedia y se paraliza la obra. Nos vamos a meter en un terreno ríspido porque también sabemos que hay inversores, hay players en el mercado que lo que hacen es comprar justamente algunas de estas unidades a muy bajo valor para hacer la diferencia el día de mañana cuando se destrabe ese conflicto. Nos metemos un poquito hasta donde ustedes quieran porque me parece que di en el arco ahí. Arranco con Marcelo. Es una gran pregunta la que realizaste. Sí, es una pregunta de maestría. Nosotros en la diplomatura de fideicomisos inmobiliarios, cuando damos clases sobre estos temas, se generan amplios debates. ¿Quién responde? ¿Contra quién puede iniciar el reclamo el trabajador? Y están divididas las aguas en la doctrina, como en el derecho pasa en situaciones conflictivas. Hay quienes piensan que el propietario puede llegar a responder también con el patrimonio, pero yo tengo una postura planteada, y es que en el supuesto en que haya sido el fiduciario el que contrató a ese trabajador, es el fiduciario el que va a responder por este siniestro que tuvo lugar
en la obra inmobiliaria. Entiendo. Solo para meter un Pero vamos, ahí si estamos quieren, todos vamos, como locos, mirá. si quieren vamos un poco más, más fino. Va a ser el fiduciario con su patrimonio personal o con con el patrimonio fiduciario. ¿Hasta qué punto juega esta separación patrimonial que estuvimos charlando en un inicio sobre este chanchito? ¿Va a responder el chanchito con el ahorro de todas las personas o el fiduciario con su patrimonio personal? Claro. Si contrató el fiduciario al trabajador, a mi entender, tiene que, si está dentro de los fines del fideicomiso, ese contrato de trabajo, responde el fiduciario con el patrimonio fiduciario. Hay que tener en cuenta esto, lo siguiente, lo que yo siempre digo, les digo a mis alumnos y alumnas de la universidad cuando hablamos de contratos de fideicomiso. El fiduciario es propietario del patrimonio fiduciario, pero va a tener también su patrimonio personal. Es decir, que no va a tener un solo patrimonio, va a tener su patrimonio personal y patrimonios fideicomitidos como intervenciones en fideicomisos haya tenido durante su vida. Entiendo. Entonces, va a responder Déjame, esta es la pregunta clave. Yo me pregunto, en los juicios laborales, el empleado sabe que tiene todas las de ganar. Y en estos casos, digo, si yo tuviera espalda, si yo tuviera, no sé, 12 palos verdes para decir más, y me compro todos estos líos que hay en la ciudad de Buenos Aires, porque el día de mañana lo voy a multiplicar, voy a tener 24. ¿Me meto a hacer una inversión de este tipo? ¿O en general no salen bien? Vos decís una inversión especulativa. Exacto, exacto. Bueno, como toda inversión especulativa, esta persona que tiene ese dinero está expuesta o a ganar o bueno, es un alias, es aleatorio, más si esto está ya en manos de la justicia, ¿cierto? Nosotros como abogados en esos casos no aseguramos, no podemos ni debemos asegurar un resultado al cliente de algo que no manejamos. Nuestra obligación ahí es de medios. No era tan fácil. A mí me gustaría, si me dejan hacer la analogía con propiedad horizontal. En propiedad horizontal lo que hay es un patrimonio del consorcio y un patrimonio del administrador del consorcio. Ahora bien, quien está obligado a constatar de que cada trabajador o proveedor que ingresa a trabajar al lugar tenga los seguros, y lo dice puntualmente el Código Civil, tenga los seguros correspondientes a responsabilidad civil y demás riesgos laborales, lo dice bien el Código Civil, el no hacerlo, ¿por qué? Porque muere un trabajador, tiene RT, paga todo el RT, se terminó. ¿Sí? Ahora, el no constatar de que este esté en razón de dependencia y tenga RT vigente es una omisión de parte, en este caso, el administrador del consorcio, analógicamente el fiduciario, ¿no? Ahora, la duda se da en los casos más complejos cuando estos no están en razón de dependencia, con lo cual no existe la posibilidad de RT, porque el autónomo, la ley de riesgo del trabajo no le permite, a monotributista o autónomo o inscripto, pero que es autónomo, o sea que no le permite tener ART. Lo máximo que puede llegar a tener es un seguro de accidentes personales, que por lo general en la práctica son montos muy bajos, o sea, muy bajos es 3 millones, 4 millones, y con eso alcanza. Uno va a lugares grandes como Nordelta, etcétera, y ya con mostrar un seguro de accidentes personales con 5 millones de pesos te dejan entrar. Ahora, la demanda, siempre tenemos que decir, lamentablemente, obviamente, la vida humana no tiene un precio, pero hay que poner un número. Estamos hablando de 30, 40 millones, no de 5. Entonces, ¿qué pasa con ese bache entre el administrador, el fiduciario hizo correctamente todo, es un monotributista, bueno, le pidió accidentes personales 5 millones, se muere. La demanda es por 30, 40 millones. Esos 35 millones de diferencia, ¿quién es responsable? ¿El fiduciario con su patrimonio personal o el fiduciario con el patrimonio del fideicomiso? Los mato, chicos. No, esto es debate y tiene que estar muy puntual, porque había un seguro, o sea, el tipo contrató correctamente. Claro. Hasta incluso hay responsabilidad del broker de seguros por no haberle dicho, guarda que una vida hoy sale 40 por jurisprudencia, sale 40 millones, no 4. Pero es muy caro. Yo te tengo que avisar, tengo el deber de información de asesorar. Vos después tomás la decisión que vos quieras, pero yo te tengo que asesorar. La regla ahí, Marcelo lo explicitó, es, digamos, acá vamos a jugar con dos billeteras, la billetera del fideicomiso y la billetera personal del fiduciario. Son, como principio, dos billeteras separadas, claramente.
en la medida en que la billetera del fideicomiso administrada por el fiduciario haya actuado con prudencia, con diligencia y dentro de los fines del fideicomiso, en principio, ¿no es cierto?, tendríamos ahí una separación y una suerte de, entre comillas, protección. El punto ahí, como vos también lo marcás, siendo también colega, es esto, en la justicia, por supuesto, puede ser debatible y el caso es un caso concreto. Sí, a mí yo hago hincapié en la omisión de constatación de correcto aseguramiento del empleado. ¿Entendés? Porque hay una omisión clara ahí y hay una obligación en el Código Civil de que es el administrador quien debe constatar esto antes de que ingrese. Sí, mira, el Código establece la obligación del fiduciario de cumplir las obligaciones legales y contractuales con la debida prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios. Entonces, ¿cuál es la prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios? Justamente lo que vos decís, contratar los seguros y que sea una cobertura razonable, en base a el riesgo que se está cubriendo en ese momento. Entonces, si el fiduciario tuvo una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones, puede llegar a responder con su patrimonio personal, pero en este caso el código establece que el fiduciario es responsable por las reglas de la responsabilidad civil, es decir, por el 160, o sea, solidaria e ilimitadamente con todos sus bienes. Se aplican las reglas de responsabilidad, ¿no? Del 1725, 24. Sí, el 1767 no importa. También. Se aplica de manera general la regla de la responsabilidad civil en base a el incumplimiento que haya llevado adelante. Entonces, ¿contra quién va, frente a quién va a responder? Va a responder por ese incumplimiento frente a los adquirentes en el caso de que el patrimonio fiduciario tenga algún tipo de afectación por este reclamo del trabajador. Primero va a haber un juicio laboral. El juicio laboral lo van a perder y después va a haber repetición civil contra el fiduciario. Entonces, en esta segunda, cuando repiten ¿no? por el patrimonio disminuido, ahí puede llegar a ver, pero bueno. Me quedé sin tiempo, sí. Pero yo te voy a decir, para mí este no fue solamente uno de los programas más lindos que hicimos, sino el más útil, ¿no? Me parece que estuvo buenísimo. Muchas gracias. Quiero saber, redes, gracias. ¿dónde los podemos encontrar? Cursos que estén dando. Este es el momento, tienen 1 minuto y arranco por... Bueno, muy breve. Bueno, mi Instagram es rodolfo.papa.abogado, que es mi nombre. Ahí van a encontrar, tengo un montón de publicaciones en mi cuenta de Instagram, varias de fideicomiso. He escrito 2 libros sobre fideicomiso de la editorial RPAR y en este momento me dedico a capacitar y entrenar abogados en compras de empresa también, que es la otra área que es la que me especializo y la que capacito. Muy bien. Bueno, nosotros acá, este jurado le pone un 10 a Rodolfo. ¿Y dónde te encontramos, Marcelo? En Instagram, marcelo.sanchezrodríguez, me pueden encontrar. Bueno, ahí van a poder encontrar también mi libro, que es Fideicomisos Inmobiliarios de Construcción, Teoría y Práctica, que publiqué el año pasado con la editorial Llanes Ediciones. Y bueno, yo, además de ejercer la profesión con mi estudio jurídico, que también pueden encontrar el estudio jurídico en Instagram, estudio Lati Sánchez. Además de ejercer la profesión de manera liberal, doy clase de contratos en varias universidades y estamos llevando adelante la diplomatura en fideicomisos inmobiliarios de construcción, que bueno, está teniendo bastante éxito en este momento. Rodolfo, una diplomatura también única en Argentina, que se dedica, son 5 meses a capacitar y entrenar abogados de todo el país en todos los temas del fideicomiso. Es un producto único. ¿Con quién lo dan? Con Grupo Profesional. Ese es un producto de capacitación único y participan los mejores profesores del país y especialistas en el tema. Es un producto, aquellos que les interese, pueden ingresar a la página de Grupo Profesional, que es excelente. Y bueno, Marcelo es el creador del producto, trabajó 1 año en armarlo y bueno, hoy es realidad. Bueno, nos tenemos que despedir porque son y 00. ¿Es el Día del Padre este domingo, chicos? Sí. ¿Es este? Bueno, feliz día para los que sean, para los que vayan a hacer, para todas las familias. ¿Cómo te fue en la charla en Rosario la semana pasada? Excelente, nos recibieron muy bien, muy cordiales. Muchas gracias al doctor Daniel Vázquez, que disertó con nosotros. También Sabrina Vázquez estuve exponiendo.
Obviamente la calidad de la gente en Rosario nos recibió excelente. Sí. Y mandarle un fuerte abrazo a Adolfo Jäger. Se lo extraño acá. Se lo extraño, quiero decirle. Bueno, y un muy bien día felicitado también para Anto Filippo, nuestra productora estrella. Gracias, Chino. Muchas Nosotros gracias. nos vamos. Gracias, chicos, por haber venido. Vuelven, seguro. Muchísimas Hasta gracias. acá llegamos Sí, sí, entonces seguro. así, muy velozmente, para hacer Profesionales de Consorcios. Chau, chau. Desde Buenos Aires, Argentina.